La paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Bueno, hoy hemos titulado el mensaje Oración efectiva. Oración efectiva. Gloria al Señor. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por este tiempo que nos permites compartir tu palabra. Gracias por cada persona, cada familia que está en casa atenta a este mensaje. Te pido, Señor, que nos des espíritu de sabiduría y de revelación, el conocimiento de ti, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a la que tú nos has llamado, cuál es la riqueza de la gloria y de la herencia de los santos y cuál es la supereminente grandeza de tu poder, la cual operó en Jesucristo, resucitándolo entre los muertos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo renuncio a todo lo que yo quiera hacer y decir para someterme a tu voluntad en el nombre poderoso de Jesucristo. Te pido, Señor, que nos hables al corazón, que tomes control de cada uno de nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Señor, y en la autoridad de tu palabra, ato el hombre fuerte, lo declaro sin poder contra nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y te pido, Señor, que nos bendigas con la presencia de tu Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo comience a ministrar, a fluir en cada hogar, Señor, que está abierto a este mensaje, en el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios, te anhelamos, Señor. Te anhelamos, Señor. Oh, Señor, anhelamos tu presencia, Espíritu Santo, ese fluir tuyo en nosotros, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Y sé que transformado yo seré. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gloria al Señor. Bueno, vamos a ir a la palabra de hoy. Vamos a Efesios, a la carta de los Efesios, capítulo 6, versículo 18. Versículo 18. Gloria al Señor. Oración efectiva. En la enseñanza pasada estuvimos compartiendo sobre la preparación para una oración efectiva. Bueno, y vamos a complementar para una oración efectiva. Gloria al Señor. Voy a recordar que en la enseñanza pasada vimos 5 aspectos que debemos tener en cuenta para una oración efectiva. Y es orar con base a la palabra de Dios. Y para orar con base en la palabra de Dios tenemos que llenar nuestro corazón de la palabra de Dios, porque de lo que abunda en el corazón habla la boca. Segundo, debemos perdonar. Tercero, nuestra oración debe dirigirse al Padre. Cuarto, nuestra oración debe hacerse por medio del Espíritu Santo. Y quinto, nuestra oración debe hacerse en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a ver, gloria al Señor, vamos a ver que una oración efectiva debe hacerse conforme a la voluntad de Dios, o sea, con base en la palabra de Dios, o en otras palabras, hacerse en el Espíritu. Una oración efectiva debe hacerse en el Espíritu, gloria al Señor, y debe hacerse con fe. O sea,
2 puntos. La vez pasada vimos 5, más estos 2 serían 7 que completaríamos para una oración efectiva. Gloria al Señor. Entonces, en Efesios capítulo 6, versículo 18 dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea que la oración debe hacerse en el Espíritu, en Judas capítulo 1, tiene un solo capítulo Judas, versículo 20 dice: pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, Y esa es la oración que es efectiva, gloria al Señor. ¿Por qué es efectiva? Porque la oración que se hace en el Espíritu se hace conforme a la voluntad de Dios. Se hace conforme a la voluntad de Dios. Y todo lo que se pida conforme a la voluntad de Dios está hecho. Gloria al Señor. Así lo dice 1 Juan 5:14. Ahorita lo vamos a leer. Gloria al Señor. Bueno, pero hay 2 maneras de orar en el Espíritu. Vamos a ver esas 2 maneras de orar en el Espíritu. La primera es orar conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué? Es orar en el Espíritu, porque la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Miremos lo que dice en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios, porque la palabra de Dios es inspirada por Dios, por el Espíritu Santo, dice así específicamente, ahora lo vemos. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, dice, porque nunca la profecía, refiriéndose a la palabra de Dios, porque es la profecía más segura, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. O sea que esta palabra, la palabra de Dios, es inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Y el mismo Señor Jesucristo lo dijo. En San Marcos capítulo 12, versículo 36, lo dijo el Señor Jesucristo. Palabra del Señor Jesucristo dijo. Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo. Mire cómo dijo el Señor Jesús. Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Y a qué se refirió el Señor Jesús ahí? Al versículo 1 del Salmo 110. Y él está diciendo que esa palabra la dijo David inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Porque mire, voy a leer lo que dice el Salmo 110, versículo 1. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. O sea, lo que dijo el Señor Jesucristo, que David dijo estas palabras inspiradas por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando nosotros oramos la palabra de Dios, estamos orando en el Espíritu. Pero también, ahora, cuando oramos en el Espíritu, oramos conforme a la voluntad de Dios. Porque todo lo que está en la palabra de Dios es la voluntad de Dios. La palabra de Dios es la voluntad de Dios, porque es lo inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Y cuando nosotros oramos, oramos conforme a la voluntad de Dios, el Señor nos oye. Así lo dice primera de Juan, el capítulo 5, versículo 14, dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. O sea, cuando pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y en el versículo 15 dice: y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, cuando nosotros oramos conforme a la voluntad de Dios, mire usted, o sea, oramos conforme a la palabra, oramos conforme a la voluntad de Dios, entonces el Señor nos oye, tenemos las peticiones que hayamos hecho. Gloria al Señor. Y recordamos el versículo de enseñanza pasada de Juan 15:7. El Señor Jesús dijo: si permanecéis en mí y mi palabra permanecer en vosotros, pedid
pedid, pedid todo lo que queráis y os será hecho. ¿Por qué el Señor dice que será hecho? Porque cuando nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón, al orar lo que oramos es la palabra, porque de lo que abunda en el corazón habla la boca. Entonces oramos la palabra. Y si oramos la palabra, oramos la voluntad de Dios. Y si oramos conforme a la voluntad de Dios, entonces el Señor lo va a hacer. Gloria al Señor. La otra manera de orar en el Espíritu es orar en lengua. Orar en lengua. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 2 dice, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Porque cuando oramos en lengua, no oramos a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu, o sea, por el Espíritu Santo habla misterio. Aleluya. Habla misterio. Y está refiriendo a hablar en lenguas, en otras lenguas, no en la lengua natural, en lenguas extrañas, porque aquí lo dice en el versículo 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, no es la lengua natural, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Porque está orando uno en el espíritu. Nosotros no entendemos porque son cosas del espíritu que se hablan directamente a Dios, ni siquiera nosotros lo entendemos. El Espíritu Santo intercede por nosotros. Aleluya. El Espíritu Santo intercede por nosotros. Entonces, cuando nosotros oramos en lengua, el Espíritu nos ayuda. Mire usted, porque en Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, Versículo 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, con mayúscula, el Espíritu Santo, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. O sea que el Espíritu Santo intercede por nosotros conforme a la voluntad de Dios. Porque es que el Espíritu Santo siempre nos guía a toda la verdad. Entonces, cuando Él intercede por nosotros, intercede conforme a la voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros oramos en lengua, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, ora conforme a la voluntad de Dios, nos ayuda a orar conforme a la voluntad de Dios, y entonces, si oramos conforme a la voluntad de Dios, entonces tenemos las peticiones que hayamos hecho, porque lo leíamos ahorita en 1 Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y en el versículo 15 leíamos que si el versículo 15, en el versículo 15 leíamos, en el versículo 15 leíamos, dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, porque estamos orando conforme a la voluntad de Dios. Estamos orando conforme a la voluntad de Dios. Aleluya. Porque el Espíritu nos ayuda y Él intercede conforme a la voluntad de Dios. Entonces, ahí va a ser efectiva nuestra oración. Y un segundo aspecto es orar con fe. Porque dice la palabra de Dios en San Mateo capítulo 21, versículo 22, dice, y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Aleluya. Entonces, en conclusión, para una oración efectiva, vamos a juntar los cinco puntos de la enseñanza pasada con estos dos. Entonces, para una oración efectiva, primero debemos orar con base en la palabra de Dios. Porque cuando se ora con base en la palabra de Dios, se ora conforme a la voluntad de Dios. Segundo, debemos perdonar. Tercero, nuestra oración debe dirigirse al Padre. Cuarto,
Nuestra oración debe hacerse por medio del Espíritu Santo, que es nuestro ayudador. Quinto, nuestra oración debe hacerse en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y sexto, la oración debe hacerse conforme a la voluntad de Dios, conforme a la voluntad de Dios. O sea, debe hacerse en el Espíritu. Entonces vimos cómo orar en el Espíritu es orar conforme a la palabra y orar en lenguas. Y el séptimo es orar con fe. Séptimo, orar con fe, porque cuando oramos con fe, dice la palabra de Dios, y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Lo recibiréis. Entonces, con esta enseñanza de hoy completamos 7 puntos. 7 puntos para una oración efectiva. Voy a repetirlo nuevamente. Primero, para tener una oración efectiva hay que estar lleno de la palabra de Dios. 2, perdonar. 3, nuestra oración debe dirigirse al Padre. 4, debe hacerse por medio del Espíritu Santo. 15, debe hacerse en el nombre, 5, que debe hacerse en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sexto, debe hacerse en el Espíritu o conforme a la voluntad de Dios. Y séptimo, debe hacerse con fe, porque todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Aleluya. Gloria a Cristo. Y cuando nosotros oramos, recordamos 1 Juan 5:14, cuando nosotros oramos conforme a la voluntad de Dios, entonces el Señor nos oye. Y si Él nos oye en nuestra oración, tenemos las peticiones que hayamos hecho. Gloria al Señor. Padre, gracias por tu palabra, en el nombre poderoso de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a tener en cuenta estos aspectos para hacer una oración efectiva. Nuestra oración es efectiva cuando oramos conforme a tu voluntad. Y la palabra de Dios es la voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros oramos conforme a la palabra de Dios, estamos orando conforme a la voluntad de Dios. Y entonces debemos estar confiados, debemos estar seguros que Dios nos oye. Y si Dios nos oye, vamos a tener las peticiones que hayamos hecho. Ayúdanos, Señor, a ser escritural en nuestra oración, porque, Señor, ¿qué más vamos a pedir sino lo que tú has prometido? Oh, Señor, Sara, dice la palabra de Dios, Sara, que Sara creyó que Dios es poderoso para cumplir lo que había prometido. Y el Señor cumple lo que ha prometido en su palabra. Por eso debemos orar conforme a la palabra de Dios. Gracias, Padre, por tu palabra, porque tú nos bendices con tu palabra, en el nombre poderoso de Jesucristo, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Quiero recordar, porque tenemos tiempo, orar conforme a la voluntad de Dios. Decíamos que es orar en el Espíritu. Para orar conforme a la voluntad de Dios se ora en el Espíritu. Y para orar en el Espíritu se ora, de una manera conforme a la palabra de Dios, es orar en el Espíritu conforme a la palabra de Dios, una oración escritural, o 2, orar en lengua. Cuando se ora conforme a la palabra de Dios o se ora en lengua, se ora conforme a la voluntad de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Y ese es un punto que tratamos en la enseñanza de hoy. Y el segundo aspecto que tratamos es orar con fe. O sea, hoy, en la enseñanza de hoy, concluimos 2 puntos. 1, orar conforme a la voluntad de Dios, que es orar en el Espíritu. Orar en el Espíritu se ora de 2 maneras, o conforme a la palabra o orar en lengua. Y el otro punto que vimos es orar con fe. Orar con fe, 2 puntos. Estos 2 puntos, orar en el Espíritu o conforme a la voluntad de Dios y orar con fe, sumado a los 5 puntos que vimos en la enseñanza pasada, son los 7 puntos que hay que tener en cuenta para una oración efectiva. Padre, gracias en el nombre poderoso de Jesucristo por tu bendita palabra. Amén, amén. Bueno, si hay alguien en casa que todavía no ha entregado su vida a Cristo, no ha tomado la decisión por Cristo, quiero invitarte a que tomes la mejor decisión de la vida, y es creer en Jesucristo, entregar la vida al Señor Jesucristo.
Porque dice la palabra de Dios, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Todo aquel que no ha entregado su vida a Cristo, que no ha creído en Jesucristo, está destituido de la gloria de Dios, por cuanto todos hemos pecado. Ahora, en Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. El regalo de Dios es vida eterna para todo aquel que cree, porque cuando creemos en Jesucristo recibimos el perdón de pecado, así lo dice en el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 43. Y en Juan 3:16 el Señor dijo que de tal manera nos amó Dios que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, porque Dios no envió a su Hijo a condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ahora en el libro de Hechos capítulo 4 versículo 12 dice, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en que podamos ser salvos sino en Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo fue el que padeció y que murió en la cruz por nuestros pecados. Así que por eso te invito a que tomes esa decisión. No dejes pasar esta oportunidad, porque tú no sabes qué va a pasar hoy y mañana. Así que, porque cuando el Señor nos llama a su presencia, no hay nada que hacer. O si viene Cristo y no has entregado, no has tomado la decisión por Cristo, te queda, porque Cristo viene por los suyos, por los suyos. Así que te invito a que no dejes pasar esta oportunidad. Cierra tus ojos y di conmigo, Padre Santo, yo vengo ante ti arrepentido de todos mis pecados, te pido que me perdones. Yo creo que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados y Dios Padre lo levantó, lo resucitó entre los muertos. Señor, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, por eso ahora abro mi corazón y lo recibo como mi Señor y mi único Salvador. Oh, si le entrego mi vida y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Gracias, Señor, por la salvación en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, si hiciste esta oración, tomaste esta decisión, ora el Padre todos los días, lee la palabra de Dios todos los días, comienza por el Evangelio de San Lucas, por el nacimiento del Señor Jesucristo y sigue en orden hasta terminar. Y el Señor te va a enseñar grandes cosas que tú necesitas saber para vivir en bendición, en victoria en la vida, en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, y ahora quiero orar por si alguien está enfermo ya en casa, con cáncer, tumor, enfermedad de los huesos, con el COVID-19 que todavía anda, viruela del mono, ya hay personas que tienen ya viruela del mono, que Dios nos libre. Pero voy a orar si alguien está enfermo, condolencia. La palabra de Dios dice en Isaías 53:4 que el Señor Jesucristo ya llevó nuestras enfermedades. Dice la palabra de Dios, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestra dolencia. Entonces hay que apropiarnos de ese regalo. La palabra de Dios dice, asido de la palabra de Dios. Hay que agarrarse de esa palabra, apropiarse, creerla y rechazar la enfermedad. Ahora, si le ha fallado el Señor, pídele perdón. Dile, Señor, te pido perdón. Muéstrame si te he fallado en algo. Y si te trae a la memoria, pídele perdón por ese pecado, para que te a cuenta con el Señor y la palabra obre con poder en tu vida. Gracias, Señor. Bueno, yo voy a orar por ti, Padre. Yo oro por los enfermos que están allá en casa. Señor, yo reprendo el cáncer, reprendo el tumor, el quiste, toda enfermedad de los huesos, COVID-19, reprendo esa viruela del mono, toda dolencia, en el nombre poderoso de Jesús. Le ordeno a todo espíritu de enfermedad que suelte los cuerpos, que desaparece todo dolor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Toda enfermedad en las piernas ahora mismo, calambre. Oh sí, Señor, toda insensibilidad en las piernas ahora mismo se restaura las piernas en el nombre poderoso de Jesucristo, y declaro sanidad en tu cuerpo, en tus órganos, en tus piernas, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén.
Bueno, hemos terminado. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga misericordia de ti, que el Señor alce su rostro sobre ti, ponga en ti paz, en el nombre poderoso de Jesucristo. Bendigo tu vida, bendigo tu casa, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.